Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo que, créanme, viene cargado de chicha, de salseo, de esas cositas que a todos nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un tema que ha generado un montón de comentarios, especulaciones y, por qué no decirlo, mucha emoción en las redes sociales y en los corrillos del mundo del entretenimiento. Prepárense porque vamos a zambullirnos de lleno en el fascinante y a veces turbio mundo de la farándula. Hoy vamos a desentrañar los misterios que rodean la supuesta tensión entre dos de las actrices más queridas y admiradas del momento, Francesca Chillemi y Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué está pasando aquí? Hay algo más detrás de esas sonrisas radiantes que vemos en las fotos y en los eventos públicos. ¿Es mera coincidencia o hay algo más profundo que se esconde bajo la superficie? Pues bien, en este vídeo nos adentraremos en un análisis exhaustivo de todas las pistas, los rumores, los comentarios de expertos y fans, y por supuesto, mis propias opiniones y reflexiones sobre este tema que literalmente está que arde. Así que si eres de los que adoran el chisme, si te encanta estar al tanto de lo que pasa en la vida de tus celebridades favoritas, y si, como yo, te gusta armar tu propio rompecabezas de la farándula, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y sobre todo, mucha diversión. Y por supuesto, antes de que empecemos, no puedo dejar de recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal. Apóyenme para seguir creciendo, para continuar creando contenido interesante y para compartir juntos todas estas novedades y análisis sobre el apasionante mundo del entretenimiento. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Cada semana, vídeos nuevos y llenos de información. Ahora sí, preparen sus palomitas y arranquemos con el tema que nos tiene aquí. El rumor de la supuesta tensión entre Francesca Chillemi y Demet Özdemir surgió, como suele suceder en estos casos, a través de una combinación de canales y fuentes, las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales y por supuesto, la información que se filtra y circula entre los propios fans, quienes, con su ojo atento y perspicaz, son a menudo los primeros en detectar los sutiles indicios de lo que podría estar ocurriendo en la vida de sus ídolos. Todo comenzó con pequeños detalles que individualmente podrían pasar desapercibidos, pero que analizados en conjunto y con una lupa crítica, comenzaron a despertar sospechas y a encender la chispa de la especulación. Miradas que parecían evadir, gestos que se percibían como fríos o distantes, comentarios que podían interpretarse como indirectas o veladas críticas. Cosas que en principio podrían ser simples casualidades o producto de la interpretación personal, pero que acumuladas y analizadas con el tiempo, empezaron a generar la sensación de que algo no andaba del todo bien entre estas dos talentosas actrices. Para aquellos que aún no estén familiarizados con sus nombres, permíteme hacer una breve presentación de estas dos estrellas que protagonizan nuestro drama de hoy. Francesca Chillemi *, para quienes no la conozcan, es una actriz italiana de renombre y gran éxito. Con una trayectoria consolidada, ha protagonizado numerosas series y películas que han conquistado al público tanto en Italia como a nivel internacional. Es conocida por su belleza natural, su carisma arrollador y su innegable talento interpretativo, lo que le ha ganado el cariño y la admiración de un gran número de seguidores. Su capacidad para encarnar roles diversos, desde personajes cómicos hasta dramas profundos, la ha convertido en una de las actrices más versátiles y solicitadas del panorama italiano. Su presencia en pantalla es magnética y su sonrisa contagiosa. Demet Özdemir por otro lado, es una actriz turca con una base de fans enorme y apasionada a nivel internacional. Su popularidad se disparó a niveles estratosféricos gracias a su participación en exitosas series de televisión que conquistaron los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Saltó a la fama con series como Erkencikus, donde compartió créditos con Can Yaman, y Doğu Kaderindir, demostrando su versatilidad y capacidad actoral. Desde entonces Demet no ha parado de cosechar éxitos y de consolidarse como una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel global. Su belleza, su naturalidad y su talento innato la han convertido en un ícono de la televisión turca y una figura muy influyente en el mundo de la moda y las redes sociales. La chispa que encendió el debate sobre la posible rivalidad o tensión entre ambas actrices fue principalmente su relación profesional y, en algunos casos, personal con el actor turco Can Yaman *. Para aquellos que no lo sepan, Can Yaman es un actor turco de gran popularidad, conocido por su atractivo físico y su talento interpretativo.
Fue compañero de Demet en la exitosa serie Erkencicus, donde interpretaron a una pareja que conquistó al público con su química y sus apasionadas escenas. Durante la grabación de esta serie, surgieron rumores sobre un posible romance entre ambos actores en la vida real, lo que generó aún más interés en sus vidas personales y profesionales. Posteriormente, Canjaman tuvo la oportunidad de trabajar con Francesca Chillemi en la serie italiana Viola come il mare, donde ambos compartieron el protagonismo. Fue precisamente durante la producción y emisión de esta serie, que comparte trama y personajes con Can, cuando comenzaron a circular las primeras especulaciones sobre una posible tensión o rivalidad entre Francesca y Demet. ¿Por qué esta serie en particular despertó tales suspicacias? Bueno, en primer lugar, la propia naturaleza del trabajo actoral y de la industria del entretenimiento juega un papel crucial en la gestación de este tipo de rumores. Francesca y Canjaman comparten el protagonismo en Viola come il mare, lo que implica largas horas de rodaje juntos, escenas íntimas y una conexión que inevitablemente se traslada a la pantalla y despierta la curiosidad y el morbo del público. Los fans, siempre ávidos de más información y de vislumbrar un poco de la vida personal de sus ídolos, empezaron a comparar, a analizar meticulosamente cada gesto, cada mirada, cada declaración y cada publicación en redes sociales de ambas actrices. Se buscaron similitudes y diferencias, se evaluó la química entre ellas y, como suele suceder en estos casos, cualquier gesto, comentario o publicación en redes sociales era analizado con una lupa implacable. Luego hubo algunos detalles específicos que, aunque pudieran parecer insignificantes a simple vista, alimentaron aún más las especulaciones sobre una posible rivalidad. Por ejemplo, algunas publicaciones en redes sociales que fueron interpretadas como indirectas, mensajes velados o incluso dardos dirigidos a la otra. Hubo algunos me gusta en comentarios que insinuaban rivalidad, o en publicaciones que, de alguna manera, defendían o respaldaban a una de las actrices en detrimento de la otra. Y por supuesto, la falta de interacción pública entre Francesca y Demet también contribuyó a alimentar las sospechas. No hubo fotos juntas, ni mensajes de apoyo mutuo, ni menciones en entrevistas que mostraran una amistad o una buena relación entre ellas. Todo esto, sumado a la intensa atención mediática que recibían tanto Canjaman como Francesca, por un lado, y Demet por otro, hizo que el rumor creciera como la espuma, expandiéndose como un virus en las redes sociales y los sitios de noticias del corazón. Ahora bien, llegamos a la pregunta crucial: ¿hay pruebas concretas, contundentes e irrefutables de esta supuesta tensión o rivalidad entre Francesca Chillemi y Demet Özdemir? Pues la verdad, la respuesta es un tanto ambigua: no. No hay declaraciones directas de ninguna de las actrices que confirmen de manera oficial la existencia de una rivalidad. No han protagonizado peleas públicas ni discusiones mediáticas que hayan dejado al descubierto sus diferencias. No hay pruebas físicas como mensajes privados filtrados o fotografías comprometedoras que puedan servir como evidencia definitiva de una enemistad. Todo se basa en interpretaciones, en especulaciones y en el análisis exhaustivo de pequeños detalles que, si bien pueden ser significativos, no son suficientes para confirmar de manera absoluta la existencia de una tensión real. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, las rivalidades, ya sean reales o fabricadas, son algo relativamente común. La industria del entretenimiento es un ecosistema competitivo donde las actrices y los actores se enfrentan constantemente a la lucha por conseguir los mejores papeles, la mayor visibilidad y el cariño del público. Ya sea por competencia profesional, por cuestiones personales, por celos, por diferencias de carácter o simplemente por el interés mediático, las tensiones entre actrices son algo que lamentablemente a veces ocurre. Y en el caso de Francesca y Demet, la combinación de varios factores podría haber contribuido a generar esta situación y a alimentar los rumores. Por un lado, la popularidad y el éxito profesional de ambas actrices son innegables. Ambas son figuras muy queridas y reconocidas, con una legión de fans que las siguen y las apoyan incondicionalmente. El interés que despiertan en el público es enorme, lo que las convierte en blanco constante de la atención mediática y de los paparazzi. Esta presión constante, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la competencia por conseguir los mejores contratos y proyectos pueden generar tensiones y rivalidades, incluso sin que exista una animosidad real entre ellas. Por otro lado, la relación con Canjaman, que como hemos dicho, es un punto de conexión entre ambas actrices, también podría haber contribuido a alimentar los rumores. El hecho de que Canjaman haya trabajado con ambas en diferentes proyectos, y que haya existido un supuesto romance entre él y Demet, ha creado una especie de triángulo amoroso mediático que ha despertado la curiosidad y el interés del público.
Esta situación, sumada a la especulación sobre la posible química entre Can y Francesca en Viola come il mare, ha generado una especie de comparación constante entre ambas actrices, alimentando los rumores de rivalidad. Y por supuesto, la propia naturaleza del mundo del espectáculo, donde la competencia y el ego pueden jugar un papel importante, no ayuda a disipar los rumores. En un ambiente donde la imagen y la popularidad son factores clave para el éxito, es comprensible que existan tensiones y rivalidades, tanto reales como fabricadas. La necesidad de destacar, de ser la mejor, de ser la más querida, puede generar conflictos y diferencias que a veces se hacen públicas o se filtran a través de terceros. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es real la tensión entre Francesca Chillemi y Demet Özdemir? Pues, como ya dije, no hay una respuesta definitiva. No podemos asegurar con certeza que exista una rivalidad, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que sí podemos afirmar es que el rumor existe, que ha generado un gran interés y que, como siempre, ha alimentado la curiosidad y la imaginación del público. Y aquí es donde entra en juego la importancia de ser críticos y analíticos, de no dejarnos llevar por las especulaciones y de analizar la información con cautela. No podemos basarnos en rumores, en chismes o en interpretaciones sesgadas. Es fundamental tener en cuenta que las redes sociales, los medios de comunicación y las propias celebridades a veces utilizan estos rumores, ya sea consciente o inconscientemente, para generar atención, para promocionar sus proyectos y para mantener el interés del público. La farándula, al fin y al cabo, vive de la especulación y del morbo. En definitiva, la historia de la supuesta rivalidad entre Francesca Chillemi y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo funciona el complejo y a veces paradójico mundo de la farándula. Un mundo donde la especulación, el morbo, la curiosidad del público y la necesidad de crear historias y dramas son ingredientes clave. Un mundo donde a veces la realidad se mezcla con la ficción, donde las apariencias engañan y donde es difícil saber qué es cierto y qué no lo es. Un mundo donde cada detalle, cada gesto, cada publicación puede ser interpretado de mil maneras diferentes, generando un sinfín de teorías y especulaciones. Pero, ¿qué hay de las propias actrices en todo esto? ¿Cómo han reaccionado Francesca Chillemi y Demet Özdemir ante los rumores de rivalidad? ¿Han hecho alguna declaración al respecto? Hasta el momento ni Francesca Chillemi ni Demet Özdemir han hecho declaraciones directas que confirmen o desmientan la existencia de una rivalidad. Ambas actrices han mantenido una postura discreta y, en algunos casos, han evitado pronunciarse públicamente sobre el tema. Esta estrategia, que puede ser interpretada de diversas maneras, es común en el mundo del espectáculo y puede ser utilizada para evitar alimentar los rumores, para no darles mayor relevancia o para proteger su privacidad. Sin embargo, en algunas ocasiones, han dejado entrever sutiles indicios de su relación a través de las redes sociales o en entrevistas. Por ejemplo, Demet Özdemir ha publicado en Instagram mensajes que parecen enfocados en la positividad, la amistad y el apoyo entre mujeres, sin mencionar directamente a Francesca Chillemi. Francesca, por su parte, ha seguido construyendo su carrera profesional con éxito, sin dar importancia a los rumores. Estas acciones, que podrían ser interpretadas como una forma de evitar la polémica o de mantener una imagen de profesionalismo, han generado aún más interrogantes entre sus seguidores. Es importante señalar que el silencio o la discreción no necesariamente implican la existencia de una rivalidad. En muchos casos, las actrices pueden optar por no hablar sobre el tema para evitar alimentar el morbo o para proteger su privacidad. También es posible que mantengan una relación cordial pero no cercana, lo cual es perfectamente válido y comprensible. La vida de las celebridades, al igual que la de cualquier persona, está llena de matices y de diferentes tipos de relaciones. Además, hay que tener en cuenta que las actrices, al igual que cualquier ser humano, pueden tener diferentes personalidades, estilos de vida y prioridades. Lo que para unos puede ser un gesto de indiferencia o frialdad, para otros puede ser simplemente una cuestión de personalidad o de carácter. La falta de interacción pública no necesariamente significa que exista una rivalidad, sino que puede deberse a diferencias en sus gustos, en sus agendas o simplemente en su forma de ser. En resumen, la postura de Francesca Chillemi y Demet Özdemir ante los rumores de rivalidad ha sido, hasta el momento, de discreción y prudencia. Ambas actrices han optado por no dar demasiada importancia al tema, lo cual puede ser interpretado de diversas maneras. Sin embargo, es importante recordar que el silencio no siempre es sinónimo de enemistad. Así que, ¿qué les parece? ¿Ustedes creen que existe tensión entre ellas?
¿Han notado algo sospechoso en sus publicaciones, en sus apariciones públicas o en sus interacciones en redes sociales? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus análisis y sus puntos de vista. El debate está abierto. Vamos a desentrañar los misterios de la farándula juntos. ¿Creen que es todo una estrategia de marketing bien orquestada para mantener a la gente interesada? ¿O quizás hay algo más profundo y personal detrás de todo esto? ¿Han notado alguna similitud o diferencia entre sus estilos, sus personalidades o sus carreras profesionales? ¿Creen que Can Yaman tiene algo que ver en todo esto? Y por supuesto quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí, por haber visto este vídeo completo y por haberse adentrado en este análisis tan interesante. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante y a veces enigmático mundo de la farándula. Este tema, como ven, es un poco complicado, pero espero haberles proporcionado información suficiente para que puedan formarse su propia opinión, para que puedan armar su propio rompecabezas y para que puedan disfrutar del misterio. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para disfrutar del mundo del entretenimiento. Así que no se olviden de dejar sus comentarios, de dar me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Cada semana, nuevas noticias, análisis y debates sobre el mundo de las celebridades. Muchísimas gracias por su apoyo, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otro tema candente y polémico del mundo del espectáculo. Chao, chao. Y recuerden, la farándula nunca duerme y los rumores siempre están a la orden del día. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.